la actualización del sistema nos permita ir día a día perfeccionándonos y para que todos puedan vernos, escucharnos bien y hacer las preguntas que sean necesarias. Quiero hacer referencia a dos cuestiones que nos limitan. Una es que en realidad este no es un cuatrimestre, sino es un trimestre, porque se inicia hoy y va a finalizar el 16 de diciembre con las notas ya para las actas respectivas, con lo cual tenemos menos tiempo de lo habitual. Y además, por una decisión que se ha tomado por minoría en una votación que se hizo recientemente en el Consejo Académico, se ha votado que las cursadas intensivas para el titular, en vez de ser de 4 horas semanales, sea de 2, con lo cual la cursada va a ser de 6 horas semanales, 4 horas para los adjuntos y 2 horas para el titular. Imagínense que me quedan 12 clases, porque descuento 3 días para los respectivos 3 parciales. En esas 12 clases tenemos que dar 22 bolillas. Para quiebras y para concursos preventivos y para quiebras y concursos y para títulos de crédito y títulos valores tenemos la misma cantidad de bolillas. Es más dificultoso en tan poco tiempo, en tan pocas horas cátedra, desarrollar el temario, las bolillas de quiebras. Es, digamos, más adecuado para un formato tan exiguo de títulos de crédito. Por eso nos quedamos nosotros en un espacio para dictar esta parte de la materia, que en el programa de estudios verán, en el nuevo programa de estudios, verán que es la segunda parte. Si ustedes tienen el programa viejo, van a ver que es la primera parte, la de títulos. Esta es la segunda parte. Para el programa que les estoy refiriendo, es la bolilla 25. De la tercera parte, sección primera, títulos, valores, cuestiones generales. Les pido por favor que a partir de la próxima clase todos tengan un programa que, si bien no está aprobado por el Consejo, es común para las 3 cátedras. También tiene en el final un programa mosaico que se utiliza para las notas libres. Esto lo digo para aquellos que no son alumnos regulares y que sin embargo estén presenciando la clase. Así que para la clase que viene les pido por favor todos con un programa. Es muy útil trabajar con un programa a la vista porque nos va sirviendo de guía. Y todos por favor con un código civil y comercial actualizado y con un decreto ley 5965/63, que es el decreto referido a letra de cambio y para pagaré también. La ley de cheques 24452, que también la vamos a utilizar en el desarrollo de la cursada, pero por el momento, hasta que lleguemos al cheque, solamente vamos a necesitar lo que les dije primero: un programa, un código civil y comercial y un decreto ley 5965/63 referido a letra de cambio y pagaré. Este formato del que les hablaba nos obliga a, por lo impersonal de las clases, nos obliga a mantener este vínculo que realmente detesto, odio, porque al no verlos y al no tener la inmediatez de la charla, no poder verlos a los ojos, no poder ver las reacciones, no poder dialogar, esto dificulta mucho. Terminamos hablando con nosotros mismos. Por eso les pediría a los ayudantes que habiliten las cámaras, por lo menos los veo a ellos. Imaginen ustedes que estoy hablando con personas y no los puedo ver. Es algo no es divertido y tampoco es muy dinámico, porque eso me obliga a tener una conversación permanente durante 2 horas. Es bastante dificultoso. Pues las pausas acá se notan mucho más en la clase presencial. Esto es obvio.
algunas cuestiones de práctica iniciales que hacen a la cursada. Es una materia un poco complicada, no está reservada para inteligentes y capaces, tiene el mote de cuco, es una materia que normalmente asusta. Esto viene por alguna tradición que creo que se ha superado ya de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta materia? Es larga, son 2 materias en una, porque tenemos concursos y quiebras por un lado y títulos de crédito por el otro, y tiene un vocabulario que no es el habitual que ustedes vienen internalizando desde el comienzo de la carrera. El derecho, sobre todo el salidencial, el concursal, modifica el resto, casi todo el derecho positivo. Modifica el derecho laboral, al derecho fiscal, al derecho civil, al derecho civil y comercial en su unificación. Tiene un régimen propio procesal, tiene hasta un idioma, les diría, que le es específico, le es propio. Vamos a utilizar palabras que inicialmente les van a parecer no habituales, después las van a tener como herramientas diarias. Esa modificación del resto de las ramas del derecho a veces tornan a esta materia un tanto especial, no quiero decir árida, aunque la parte de títulos de crédito en el comienzo sí es árido, es un poco aburrido, tratamos de hacerlo más de la mejor manera, más dinámico, entretenido, pero confieso que vamos a estudiar inicialmente algo que no tiene práctica habitual, que no tiene un formato comercial cotidiano, y entonces cuesta insertarse en el estudio de una materia que tiene una dificultad pragmática, digamos, ¿sí? Desde el inicio. Entonces, todas estas cuestiones relacionadas hacen que esta materia tenga alguna dificultad con la que el tiempo sobre no, y la inclinación al derecho comercial forma parte de una reglamentación de una materia que tiene diversas ramas del derecho y que a veces cuesta explicarlo, aprenderlo, internalizarlo. Les pido que tengan 4 clases ahora, en hacer más, no se desmoronen con las primeras clases porque dice, perdón, se cortó el audio, puede ser, no sé si ahora todos me escuchan. Por favor, tengamos, se escucha todo cortado. ¿Ustedes me escuchan cortado, chicos? Ahora sí, un poco. Bueno, esto es posible que obedezca a el wifi de mi estudio. No, ahora estoy con el teléfono, no pude hacerlo con la no y tengo una conexión que puede ser inestable. Por eso posiblemente salga algo entrecortado. No lo puedo solucionar, es producto del servidor, digamos, así que les pido disculpas. Voy a tratar de hablar lo más pausado posible para que aún entrecortado se pueda entender. ¿Está bien? Bueno, seguimos. La bibliografía que vamos a utilizar, hay algo también inicial que es la página y el mail
nosotros vamos a utilizar la cátedra virtual, obviamente, ¿no? Estas clases están por la plataforma Webex. La cátedra virtual además tiene algunas herramientas que nosotros solemos aprovechar. Hemos aprendido, sobre todo yo, a utilizarlas como que la clase presencial. Esto es sobre todo el manejo del pizarrón, algunas cuestiones prácticas, como los trabajos prácticos en sí, que son más difíciles de llevar en este modo virtual. Ahora, todo lo que hace a la bibliografía, a los trabajos prácticos, a los fallos, todo está en la página de la cátedra. Y ahora lo vamos a subir al chat. Vamos a poner la página y vamos a poner el mail también de la cátedra, para que nosotros podamos contestar todas las inquietudes que vayan apareciendo a medida que vamos desarrollando la cursada. Así que, a ver qué me dicen. A ver. Sí, más de 100 personas en Zoom lo tenemos que pedir. Tenemos el problema de que Zoom se corta a los 40 minutos. Sí. Así que vamos a ver si podemos pedir a la facultad cambiar de Webex a Zoom y a ver si es un poco más amplio y más participativo. Vamos a hacer la pregunta del caso, a ver si cambiamos para ver la clase de hoy. Ahí Fernando le está poniendo tanto el mail como la página de la cursada, así que pueden recurrir a ella por cualquier duda que tengan. De todas maneras, lo habitual que utilizamos, que todos usan y que nosotros estamos como bibliografía útil y más o menos masiva, es los libros de Gómez Lío. Hay un tratado de 2 tomos o un manual de 2 tomos y hay un compendio donde esos 2 tomos se han unificado. Eso no lo sugerimos porque es bastante confuso. Sí, en cambio, los 2 tomos habituales de Gómez Lío. Y después hay otros autores, hay mucha obra en materia de títulos de crédito, y tienen que tener en cuenta que si bien el decreto de ley 5965 no se ha derogado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, sí tienen que tener en cuenta que en el artículo 1815 en adelante se legisla en materia de títulos valores. Entonces tenemos títulos cartulares y no cartulares. Están definidas algunos principios propios del derecho cambiario, como la necesidad, la autonomía, la literalidad, la abstracción. Son todos caracteres y principios del derecho cambiario que sí ahora están incorporados en el Código Civil Comercial. Así que tiene que tener en cuenta que si bien no ha existido una derogación, existe una especie de complementación de 2 textos, el específico y el genérico. El específico es el decreto 5965 y el genérico que da algunos principios, sobre todo en cuanto a la autonomía de la voluntad y la creación de los títulos, que lo da en el Código Civil y Comercial. Así que tengan en cuenta que si van a utilizar un libro de texto, esos no están actualizados, salvo alguno actual, de última impresión, que sí tiene algún comentario respecto del Código Civil y Comercial. Pero los demás, los autores clásicos, las obras clásicas, obviamente no lo tienen incorporado. Nosotros vamos a intentar dar 2 bolillas por clase. En esta no creo que no lo voy a lograr, pero a partir de del próximo martes, vamos a tratar de dar 2 bolillas por clase, de tal manera que se puedan dar las 22 bolillas. No creo que se logre dar la bolilla con el detalle que solemos hacerlo, porque obviamente el tiempo no lo va a permitir, pero los temas troncales dentro de cada una de esas bolillas sí los vamos a poder desarrollar. Y a lo que no lleguemos a dar en clase, ustedes los van a estudiar por los libros de textos que están sugeridos en la página de la cátedra.
No sugerimos ningún autor en particular, todos nos parecen adecuados. Eh, las, eh, la cátedra, si bien tiene un criterio que es más o menos uniforme entre todos los integrantes, por supuesto que entre nosotros también hay algunas diferencias de matices que pueden quedar expuestos en las clases, pero que después ustedes pueden cotejar con el libro de texto o hacernos las preguntas por las vías que les sugerí para que nosotros podamos despejarlas sin perjuicio de, les digo, nuestros criterios personales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta cursada? Si bien son dos materias perfectamente diferenciables, están unidas por un hilo conductor que es el crédito. El crédito lo vamos a estudiar en dos fases. Una dinámica que permite la circulación del crédito, la circulación de la riqueza, la implementación de medios que permitan que el crédito circule. Eso es lo que vamos a desarrollar en nuestro espacio, que es el de títulos de crédito, títulos valores, títulos circulatorios, todos sinónimos de los cuales después vamos a hablar. En cambio, en la parte de concurso izquierda vamos a hablar al crédito en crisis. Cuando por distintas circunstancias, a veces propias del deudor, algunas ajenas, de carácter de la macroeconomía, de la microeconomía, por errores de la gestión empresarial, por cuestiones estacionales, como nos está pasando en este momento por la pandemia, por distintas circunstancias, ese crédito entra en crisis y el Estado reglamenta a través de distintas leyes la asistencia para que los deudores puedan recurrir a la justicia y de esta manera tratar de poner a resguardo sus bienes, sus derechos. Los acreedores de la misma manera tratar de caucionar sus reclamos, sus créditos y usar determinadas herramientas jurídicas para salir o de un estado de cesación de pagos o poner los bienes a disposición de los acreedores para que estos puedan cobrar sus deudas mediante la realización, la venta de los bienes. Tenemos distintos procesos como la quiebra, el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial, el concurso el concurso del grupo económico, son todos formatos que el legislador ha ido ideando para salir de esa crisis. Pero entre uno y otro escenario, tanto el concursal o falencial y el creditorio, hay un elemento que los une, que es el crédito, la preocupación de la doctrina, de la jurisprudencia, de los últimos 250 años a nivel internacional, ha ido cambiando, se ha ido superando en el concepto de protección. Y hoy ya no hablamos de la protección del deudor o la protección del acreedor o la protección de determinadas personas como intereses individuales. Lo que se trata de proteger es el crédito. Se trata de proteger a la empresa porque de esto se deriva una cantidad de consecuencias que socialmente son indeseables. Se protege el crédito porque de esta manera el crédito viabiliza la economía, no solamente la micro, sino la macroeconomía. El país hoy se debate en negociaciones con acreedores de moneda extranjera, de moneda local, acreedores que se van a regir por normas internacionales o por la ley nacional. El país se encuentra virtualmente en quiebra, en default, han escuchado este término. Se trata de
salir rápidamente de este escenario de insolvencia para reinsertarse en los mercados y, en definitiva, conseguir crédito. Ven como todo termina coincidiendo en un aspecto de la materia o el fundamento de la materia, que es la cuestión crediticia. Sin crédito, ninguna actividad económica es viable. Es cierto que Argentina, en los años 2001-2002, decíamos la peor crisis que sufrió el país. Hoy no sé si el escenario actual, 2020, no es peor que en aquel momento, pero teníamos cuasi monedas, teníamos cada provincia con su propia debilidad, los contratos todos rotos, sin poder, hasta el pacto social se había deteriorado enormemente. ¿Qué es lo que le faltaba a la Argentina para poder salir adelante? Bueno, el crédito internacional. Y salió adelante, quizá sin recurrir al crédito, porque el riesgo país estaba en 6.000 puntos, era inviable conseguir crédito a nivel internacional. Sin embargo, con viento de cola, por algunos commodities que tenían una buena cotización a nivel internacional, el despegue, el efecto rebote, de haber estado tan bajo que en algún momento permite salir y reinventarnos, que es lo que se ha hecho en aquel momento, y tardamos 20 años en volver a caer en una nueva crisis y volver a tratar de asistir a las personas, porque hoy el escenario cambió, porque no hay actividad económica y se hace muy difícil dar sustento a las necesidades de la familia. Insisto, esto es crédito, esto es necesidad de moneda, esto es necesidad de asistir para que se pueda conseguir cuanto menos el sustento familiar diario para encontrar alguna solución parcial o alguna ayuda que permita a las familias argentinas, y esto también no es patrimonio solo de la Argentina, es de que casi todos los países, pero nos golpea mucho más a nosotros por ser un país subdesarrollado, cuyas falencias han quedado demostradas a través de esta terrible pandemia, ¿no? Me estoy refiriendo a la salud y a la seguridad. ¿Qué es el crédito? ¿No? Si tuviéramos que pensar ¿qué es el crédito? Podríamos remontarnos a la época romana y hablar desde el latín, cuando se preguntaban los emperadores si la palabra credere, que significa creer en el otro, le daba la potestad de convencer a los súbditos de que era necesario entrar en combates, acuñar moneda, que los convenciera de que era la mejor persona, de que las familias tenían que tener una determinada organización, un senado de la época romana, de los sabios, de los viejos, que le daban explicaciones al Congreso. Bueno, de todo eso, hoy los que tienen una formación latina, abrevamos en esos conceptos, y creer, crédito significa creer en el otro, creer en que existe la capacidad y en la voluntad de pago. Porque a veces las dos herramientas o las dos puntas de esta mesa no coinciden. A veces tengo la voluntad de querer pagar y no tengo los medios para poder hacerlo. Tengo voluntad pero no tengo capacidad. Y a veces se da la circunstancia inversa. Puede ser que tenga la capacidad pero no tenga la voluntad de querer pagar, por distintas circunstancias, porque no le quiero pagar porque es mi competidor y me resultaría conveniente que ya no exista más.
puede suceder que ambos elementos desaparezcan, que no tenga ni voluntad ni capacidad de pago. No quiero pagar y además no tengo los medios para poder hacerlo efectivo. Bueno, en cualquiera de esas circunstancias, ese crédito se resquebraja. Existe una... cuando existe un divorcio, cuando esas contraprestaciones no se hacen efectivas, el crédito entra en crisis. Y entonces los vínculos entre el deudor y los acreedores se van deteriorando y entramos en una situación de anemia financiera, donde ya el crédito no asiste, no permite la vinculación. Eso es para la parte de concursos y quiebres. Cuando las personas, los habitantes de un país, quiero llevarlos al llano para que vean de qué manera esto tiene una vinculación cotidiana directa. Cuando en nuestra vida diaria, cotidiana, común, ordinaria, vamos a comprar algo, cuando vamos al banco, cuando hacemos operaciones, ya sea con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, cuando hacemos transferencias bancarias, cuando vamos al almacén, todavía del barrio, sobre todo los que viven en las ciudades más chicas, en pueblos, no quiero ser despectivo, pero es así, donde todavía existe la palabra, donde incluso hasta existe la vieja libreta del almacenero, donde se anotan lo que se va llevando y se paga a fin de mes. Son todas operaciones que tienen como base, como sustrato, como sustento, el crédito. Saber que la otra persona tiene la capacidad y la voluntad de pago. Cuando pagamos con una tarjeta de crédito es porque el banco o porque la entidad emisora nos ha calificado y nos ha dado crédito para que podamos usarlo, para poder comprar, para poder usarlo hasta en cuotas. Ahora, el crédito tiene distintas acepciones. Tiene una de estas que es la usual, que es la liga, que es la social, en donde decimos tenemos crédito porque podemos usarlo conforme a nuestra necesidad. Es más, hay una que es hasta la de tablones, diría, la que utilizamos en la cancha, en la vida de relación diaria, cuando hay una persona que tiene mucho crédito porque se porta bien, junta crédito y se puede ir a pescar con los amigos y la señora le da crédito y lo puede hacer. Después tendrá que salir de vacaciones o ir al shopping cuando la normalidad nos permita tener nuevamente esas actividades. Bueno, ese es un crédito de carácter vulgar, diríamos. ¿Sí? Existe un concepto de crédito que es el contable, en donde en las registraciones van a ver que en los asientos contables va a haber un debe y un haber. Bueno, ese haber, ese es un concepto técnico contable que contiene al crédito como un valor que se va a contraponer con los débitos y va a dar un resultado final que después lo podemos transformar en un balance y ahí determinar la capacidad económica de un sujeto o el resultado económico de un ejercicio, por ejemplo, anual. ¿Sí? Ese sería el concepto de un balance. Hay un concepto económico de crédito, donde nos dan asistencia crediticia, por ejemplo, cuando vamos al banco y pedimos un crédito, o cuando le pedimos a una persona físico-jurídica un crédito, un mutuo. Se puede estar o no garantizado, que en forma personal, una garantía real. Es un concepto económico. Un ex titular de la cátedra explicaba, hace muchos años, un Camparodi, siempre lo digo porque me parece muy elocuente el concepto. El desvelo de una persona
de un comerciante ha sido siempre ganar tiempo, obtener ganancias más rápidamente que lo que el giro ordinario del negocio da. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar en cuánto tiempo recupero la inversión. Ustedes habrán escuchado, este negocio es rentable, si en cuánto tiempo recupero la inversión. Nosotros estamos acostumbrados siendo muy ansiosos de tratar de recuperar rápidamente, en poco tiempo, en meses, quizá en un año, 2 años, cuando hay inversiones que requieren una tasa de recupero muchísimo más larga, años. ¿Sí? Ahora, el desvelo de este comerciante es potenciar el crédito. ¿Qué es mejor, utilizar los recursos propios o los recursos ajenos? Los recursos propios son finitos, se agotan con lo que tengo para lo que puedo disponer para ese negocio. Y quedo expuesto a que me vaya mal en el negocio y ya no tenga ni el resultado final de la gestión ni el aporte inicial, que son mis propios fondos, mis propios ahorros. Si en cambio consigo aportes de un tercero, si consigo crédito de un banco, por ejemplo, ya no estoy arriesgando el capital propio, estoy arriesgando el capital ajeno. Bueno, ese es un concepto también de carácter económico. El concepto de crédito en la economía tiene esa diversificación. El crédito se atomiza porque el que lo toma lo puede invertir en alguna gestión económica. Si el banco que toma el dinero lo presta a determinada cantidad de personas y estas personas lo toman y a su vez vuelven a gestar distintas unidades económicas, el crédito se vuelve infinito. Y esa es la estructura comercial de cualquier empresa o de cualquier país. Es tratar de tener una actividad económica que sea rentable, diversificada, que tenga garantías en el recupero, que sea más o menos seguro, que sea más o menos cierto en el tiempo. Bueno, ese es un concepto económico que lo podemos utilizar o lo podemos ver en distintas actividades, pero el que nos preocupa a nosotros es el concepto jurídico de crédito. Y acá ya estas variables ya del concepto económico ya no son tan atractivas. El concepto jurídico es el siguiente. Cuando alguien presta, cuando alguien da crédito y el otro, el que lo toma, posterga el cumplimiento de su obligación, ahí hay crédito. Si yo compro esta lapicera y la voy a pagar en 3 cuotas, 30, 60 y 90 días, yo postergo el cumplimiento de mi obligación. En cambio, el cocontratante, el que le vende, el vendedor, está cumpliendo su obligación en el momento en que me entrega la lapicera. Entonces, el aplazamiento, este es el concepto jurídico de crédito, el aplazamiento del cumplimiento de las obligaciones de una de las partes es el criterio jurídico, el concepto jurídico que nos convoca a nosotros a estudiar esta parte de la materia. El concepto jurídico de crédito, entonces, es el aplazamiento en el cumplimiento de las obligaciones, que puede ser de las dos partes o de una sola de ellas. Ese aplazamiento en el cumplimiento de las obligaciones tiene un costo, que en términos dinerarios se llama interés. El aplazamiento, el cumplimiento de una obligación que conlleva un capital determinado se denomina el costo de ese cumplimiento, de esa postergación, de ese aplazamiento, se llama interés. Bien, para que exista un crédito solvente, para que el crédito se haga masivo, para que exista una potenciación del crédito, tienen que converger determinados supuestos. Comienzo por decir que existe una ficción jurídica.
en toda cuestión creditoria. Igual que un semáforo con la luz roja o amarillo o verde nos está advirtiendo y aceptamos socialmente las condiciones de su cumplimiento, pues sabemos que tenemos que parar. Aceptamos que un papel que es rectangular, que extrínsecamente tiene un valor despreciable, o cuánto cuesta un pedacito de hoja. Les diría que no lo podemos determinar. Pero si le incorporamos algunos determinados requisitos que nos marca la ley, si además lo rodeamos de un código civil y comercial de fondo y lo instrumentamos con un código de forma, le damos a ese instrumento un carácter intrínseco que pasa a valer una determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, puedo llenar un rectángulo de papel con números y letras que deben coincidir por $1.000.000, $1.000.000. El papel extrínsecamente obviamente no tiene ese valor, pero intrínsecamente sí, porque representa una cantidad de moneda que a su vencimiento debe ser satisfecho. Y si no lo es, entonces la ley se encarga de otorgarle al acreedor los medios de coacción suficientes para poder lograr el cobro. De esto se derivan entonces dos principios. Uno es la certeza y otro es la seguridad. El tercero, que viene de rebote, es la rapidez. ¿Certeza en qué? Certeza en la existencia del crédito, certeza en la existencia de la obligación, para saber que cumpliendo algunos de los requisitos que me exige la ley, el crédito existe, el vínculo obligacional existe y será protegido. Y segundo, la seguridad en que, llegado el incumplimiento por parte del obligado, que no paga, que no cumple su obligación, habrá medios jurídicos coercitivos para poder reclamar el cumplimiento de la obligación. El tercero, que digo que es accesorio, me permití decir que es de rebote, es la rapidez. La rapidez entre comillas. El juicio ejecutivo, y ahora voy a hacer un paréntesis respecto de esto, porque me olvidé hacerlo, el juicio ejecutivo le otorga al actor en juicio ejecutivo, ya en un juicio especial, herramientas procesales que le permiten rápidamente incautarse del dinero o de valores o de bienes que puedan ser ejecutados y cobrarse rápidamente la deuda. Se hace inaudita parte, sin que la otra parte lo conozca, se traban medidas cautelares para que rápidamente ese crédito insatisfecho pase a ser cumplimentado. Estos elementos, certeza, seguridad y rapidez, le dan al crédito le dan al acreedor la sensación de blindaje que le permite reclamar rápidamente el incumplimiento, y esta es una facilidad que le da el Estado a quienes arriesgan su capital propio o ajeno para poder lograr el cumplimiento de las obligaciones. Esto es esencial para cualquier tipo de negocio. Esto es para cualquier tipo de cultura, tanto para las capitalistas como para las socialistas. En todas las legislaciones van a encontrar estas medidas coercitivas de cumplimiento de obligaciones contractuales. Con lo cual, esa ficción jurídica de la que les hablo tiene una apoyatura en la ley que es esencial, es un valor en sí mismo. Si no tenemos los medios para poder exigir el cumplimiento de la obligación asumida, no hay crédito. Y entonces, un Estado que incumple sus obligaciones frente a sus obligaciones, a sus acreedores externos, carece de crédito y rápidamente va a ser marginado del escenario mundial. Bueno, en la economía del país pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros incumplimos nuestras obligaciones, existen valoraciones que hacen distintas empresas hasta llegar al Banco Central para calificarnos en nuestra economía, para ponernos de 1 a 6, para que
podamos tener crédito, tengamos acceso a una tarjeta de crédito, a una tarjeta de débito, para que podamos comprar en cuotas, para que seamos personas con prestigio comercial, para que seamos entendidos como personas cumplidoras de las obligaciones que hemos asumido. Porque ahí sí va a ser un paréntesis. Nosotros es el primer año que recibimos Plan 5 y Plan 6 de estudiantes que inusitadamente se aprobó para poder calificar para el plan de la CONIAU. Se aprobó una grilla en las materias que conforman la carrera de abogacía, en donde Procesal 2 dejó de ser una materia correlativa de Comercial 2 o Privado 6. Digo en forma inusitada, insólita, porque es como poner a mi carro en el caballo. No tengo que ser muy específico en esto, ustedes lo comprenderán. No pueden dar Comercial 2 sin tener Comercial 1. No pueden dar contratos sin tener obligación, y así sucesivamente con el resto de las materias. Bueno, es esencial tener Comercial 2 para cursar, Procesal 2 para cursar Comercial 2. Es esencial, chicos. Y yo lamento tener que decirle esto, pero nosotros no vamos a hacer una cursada paralela para explicarles el derecho procesal, por varias razones. Primero, porque no tengo tiempo. Segundo, porque no soy docente en derecho, no somos docentes en derecho procesal. Esto le corresponde a otros docentes. Tercero, porque la materia de la que nosotros dictamos tiene por sabidos conceptos que hacen al dictado de la materia. Yo no puedo explicarle juicio instructivo, ni puedo explicarle parte, ni puedo explicarle, lo podría hacer, pero no nos corresponde. No podemos, no tenemos que enseñar recursos, ni acciones ejecutivas, ni acciones cambiarias. Bueno, acciones cambiarias las van a aprender ahora, pero nosotros partimos de la base que todos ustedes tienen conocimientos mínimos de derecho procesal. Y entonces no nos podemos quedar explicando lo que no nos corresponde, ni tratando de nivelar el curso, porque es una tarea ímproba que nos va a retrasar a todos, y además esto termina perjudicando a justo por pecadores entre comillas. Yo sé que los ampara una reglamentación que les permite cursar esta materia sin tener Procesal 2. Bueno, no está bien, no es lo que corresponde. Digo que no voy a postergar la cursada en su dinámica para atender a aquellos que no tienen Procesal 2, porque perjudico a los que sí lo tienen, a los que han cumplido con la currícula y se han anotado en Comercial 2 atendiendo procesal. Entonces, yo lamento mucho, pero los que no tienen tendrán que solucionarlo individualmente estudiando derecho procesal. Algunos lo estarán haciendo, porque van a estar cursando la misma materia al mismo tiempo. Pero lo que no entienda de derecho procesal, por favor, véanlo por los libros de derecho procesal que correspondan o por la materia que deben estar cursando, pero nosotros vamos a contestar las preguntas que sean inherentes a la materia que estamos dictando nosotros. Nosotros no vamos a dar un curso de derecho procesal paralelo, ¿sí? Esto que les digo a ustedes lo vengo sosteniendo en los distintos decanatos y a los distintos secretarios académicos, así que ya se sabe que esto es así, es público, que nosotros tenemos este criterio. Creo que es compartido por el resto de mis colegas de cátedra, que esto tiene que ser así. Seguramente será enmendado próximamente cuando tengamos la calificación de la CONIAU y mediante una resolución esto quede sin efecto y vuelva a ser correlativa. Bien, perdón por la digresión, pero era necesario aclarar. Estos tres elementos propios de los títulos de crédito, que es certeza, seguridad y rapidez, deben también ser entendidos en un contexto legislativo. ¿Por qué?
Porque dentro del derecho cambiario existe un principio que es el de la simplificación de las formas. La rapidez de la que les hablé, que está tiene sustento en el juicio ejecutivo, también tiene como correlato a la simplificación de las formas. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Miren, la circulación del crédito antes de la aparición de los títulos cambiarios se hacía a través, en el derecho civil, se hacía a través de un contrato típico que era el contrato de cesión de derechos, cesión de créditos. La cesión, como tal, requiere una cantidad de formalidades, como casi en todos los supuestos, sobre todo son créditos litigiosos, contradictorios, se requiere escritura pública, se requiere la notificación al deudor cedido, se requiere formalidades propias de la escritura pública. Eso retrasa la circulación del instrumento, y entonces este formato al comercio en general no le era útil. Se crea instrumentos que lo hacen más dinámico, más fácil en la circulación, entonces se van eliminando estas formalidades para hacerlo más llano, ¿sí? Para que sea más fácil para el comerciante, para el emprendedor. Sí, ustedes habrán escuchado que el derecho va a la saga de los hechos, viene detrás de los hechos. El derecho trata siempre de poner un orden sistemático a lo que la gente en su quehacer cotidiano lo va armando su vida alrededor de las costumbres, de los usos y las costumbres. La ley viene a poner a veces orden en estas circunstancias para que esa actividad resulte más ordenada. Y el orden trae también más tranquilidad, porque se sabe que si hay caos, si no hay legislación, si cada uno hace lo que quiere, no se sabe bien cuáles son las reglas del juego. Bueno, el Estado interviene y reglamenta el ejercicio de estas actividades, tiene un carácter constitucional, ¿sí? Entonces, la simplificación de estas formas hace que el instrumento del que se vale el derecho cambiario permita la circulación de la riqueza con mayor rigor, es mucho más efectivo. Por un lado hay rapidez, por el otro lado hay simplificación de las formas, pero esto requiere también que las pocas normas, las pocas formas que quedan, tienen un gran apego, ¿sí? De tal manera que si alguna de esas formas no se cumplen, no hay derecho cambiario. Voy a un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Un pagaré, no voy a hablar de letra de cambio por ahora porque es un elemento que no es muy conocido hasta ahora por ustedes, sí lo será al final de la cursada. Pero todos saben lo que es un cheque o un pagaré. Todo quien no lo usa lo ha visto, ¿eh? Si en un cheque, yo no puedo hacer un cheque. No puedo, la fórmula del cheque no la puedo hacer. Hay que pedírsela al banco. El banco provee la fórmula del cheque, primera formalidad propia de un sistema. Si el cheque no reúne determinados requisitos que pide la ley de cheques, será otra cosa, pero no será un cheque. Si no está firmado, no lo puedo cobrar. Si está vencido, no lo puedo cobrar. Si es un cheque común, tendrá algunos requisitos que no los tiene el cheque de pago diferido. Cada uno de estos tipos de títulos de crédito, más específicamente en esos casos se llaman papeles de comercio, pero en general son todos títulos de crédito, títulos valores, cada uno tiene determinados requisitos. El cumplimiento de esos requisitos, que son formas, harán que si están todos cumplidos, después nos ampare el derecho procesal y cobremos rápidamente frente al incumplimiento. Así que hay correlatos que se van sumando y que van haciendo de esto un derecho que tiene particularidades, pero que hace a
la circulación del crédito, la circulación de la riqueza. Insisto, que la rapidez, ya hablamos de certeza y de seguridad. La rapidez tiene como correlato la simplificación de las formas, pero las pocas formas que quedan son solemnes. Sin estas formas no existe derecho cambiario. Esto es lo que vamos a estudiar en la cursada. Cómo el crédito encuentra, para poder hacerlo más dinámico, para que circule la riqueza, para que circule ese crédito en forma más extendida, encuentra instrumentos que hacen a esa circulación. Esos son los llamados títulos de crédito. La denominación actual cambió, no se llama títulos de crédito, se llama títulos valores. Casi todos los países del mundo tienen como denominación títulos de crédito, sobre todo los italianos, de donde nosotros abrevamos. ¿Sí? Abrevamos no solamente en el derecho romano, tenemos mucha legislación europea también. El cheque no es romano, obviamente, el cheque es anglosajón. Acá hay una pregunta. No, trato de leerlo, pero no puedo. No sé, hay una pregunta que dice, ¿qué sucede cuando? ¿Vos lo ves, Fer? No, lo debe haber mandado directo, en el general no aparece. Bueno, ahora cuando hacemos un recreo, en un rato voy a tratar de verlo. Hay una pregunta en esto y no le alcanzo a ver. Les decía, nosotros abrevamos no solamente del derecho romano, que es en los títulos de crédito, sino también en otro tipo de legislación, por ejemplo, cuando creamos los cheques. No es romano, es anglosajón. Pero en cuanto a la denominación, que es a lo que me estaba refiriendo y está en el programa, son todos sinónimos. Algunos autores hacen más hincapié en el aspecto de la parte circulatoria, otros hacen hincapié en lo creditorio, y terminamos aceptando o incorporando por el Código Civil y Comercial el carácter de títulos valores. Verán que casi todos los libros que van a utilizar hablan de títulos valores, de títulos de crédito. Y es lo que nosotros estamos acostumbrados y seguimos denominando a los títulos como tales títulos de crédito. Pero bueno, el nuevo código los denomina valores, son todos sinónimos, hacen hincapié y hay críticas de uno y de otro según el autor que ustedes consulten. Me da lo mismo denominar de uno y de otro. No todos los títulos valores circulan, y no todos los títulos circulatorios son representativos de valores en sí mismos, de ahí las críticas. Pero no voy a hacer mucho hincapié en esto porque no me parece que sea una discusión hoy actualmente enriquecedora. ¿Sí? ¿Qué es un título de crédito? ¿Qué es un título valor? Hubo muchos intentos de definición, de conceptualización de esto, y para no demorarlos con cuestiones históricas, les diré que la definición que casi todo el mundo acepta y a partir de la cual se han intentado otras denominaciones u otras definiciones y no lo han logrado, es la de César Vivante, en 1880 y pico. Fíjense la antigüedad que tiene esto. Porque tenemos que dar un fundamento, tenemos que resolver la naturaleza jurídica y tenemos que resolvernos a la esencia. Entonces tenemos que
dar una definición del instituto, del instrumento, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Vivaldi tuvo la virtud de simplificar en pocas palabras a qué nos estamos refiriendo. Y van a ver que esto, con el correr del tiempo, no ha podido ser mejorado. Nosotros estamos hablando de créditos como cuestión inmaterial, porque a diferencia de cuestiones que son materiales, corpóreas, podríamos referirnos a el derecho real, al derecho material sobre una cosa, sobre un bien específico, sobre la lapicera que les dije, sobre un automotor, que es un bien inmueble registrable, sobre un inmueble. Pero cuando se trata de derechos inmateriales, cuando se habla de marcas, de patentes, cuando se habla de derechos creditorios, se complica el tema de la materialidad, porque opta a la posesión. Ustedes se acuerdan de derechos reales y hablamos de los elementos que lo componen. El derecho real, el característico es la posesión de la cosa. Y la inmaterialidad del derecho nos obliga a definirlo de otra manera, porque al no tener algo corpóreo, al no tener el derecho a ejercer sobre una cosa en particular, complicó la definición. Y así Vivaldi tuvo la creatividad suficiente para decir que el título de crédito es el documento literal, es el necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él mencionado. Hasta ahí Vivaldi tuvo la suficiente, fue iluminado por haber creado una definición que incluyó todos los elementos que hacen a la circulación del título y a la esencia del título. Porque fíjense, cuando habla de, primero él acepta que es un título de crédito, él no habló de títulos valores. Primera cuestión que nos fue trasladada y nosotros hemos aceptado casi sin discusión. La discusión de la denominación viene mucho después, y mucho después de Salomón incluso. Él habla de título de crédito, y dice que es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo. Entonces, en esta definición se incluyen tres elementos fundamentales para entender el fenómeno del título de crédito. Primero, que es la necesidad. ¿Por qué es necesario? Después, que es literal y además que es autónomo. Después veremos cómo evoluciona esta definición. ¿Por qué es necesario? Porque para poder ejercer el derecho tenemos que mostrarlo, y para poder cobrar esa prestación que se ha postergado en el tiempo tenemos que entregarlo. ¿Y por qué se gesta este instrumento? Porque hay una decisión de la voluntad del deudor de obligarse a tan persona, no digo erga omnes, pero él decide obligarse sin saber quién será, en definitiva, al finalizar el plazo de la obligación, quién será el acreedor que le vendrá a cobrar. Si yo doy un pagaré y me obligo a pagarle a su tenedor, a su portador legitimado, al vencimiento del mismo, digamos 30 de agosto del 2022, 30 de agosto del 2021, puede venir a cobrarme el beneficiario del pagaré, que es aquel a quien yo se lo entregué. Los romanos denominaban al tradens, que es el que lo entrega, y el accipiens, que es el que lo recibe. Tradens y accipiens, librador y beneficiario.
Si circulara, al que lo entrega lo denominamos endosante y al que lo recibe endosatario. Tradens y excipiens. El tradens no solamente es el que lo entrega, sino el que lo ha creado, es el que lo ha librado. La diferencia entre creación y libramientos también es específica. Perdón el celular. Entre libramiento y creación también hay alguna diferencia que más adelante la podemos referirnos a eso. En esta creación del título interviene la libertad de la voluntad, sobre todo a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial. La libertad de la voluntad de las personas es esencial, sobre todo para la creación de algunos títulos de crédito, como los no cartulares. Tenemos una división entre cartulares y no cartulares que después los vamos, junto con otras clasificaciones propias de los títulos de crédito, que después lo vamos a hacer efectivo. Pero la gran innovación del Código Civil y Comercial recae en esta libertad de la voluntad en poder vincularse como las personas lo crean conveniente. Y esto es un gran paso porque la doctrina lo venía reclamando, pero no tenía una cristalización, una materialización en la legislación. Entonces, hemos tenido que explicar durante muchísimos años a la letra de cambio a partir de la teoría de los títulos de crédito. Esta teorización hoy ya tiene una inserción legislativa positiva en el Código Civil y Comercial. Entonces ya no es tan difícil explicar la teoría de la voluntad para los títulos los títulos de crédito, porque ya tiene una inserción legislativa que le da un fundamento. No es una teoría, sino que forma parte de la legislación positiva, la que está vigente. Cuando una persona posterga la exigibilidad de su prestación para hacerla efectiva, puede librar un instrumento, en este caso llamado título de crédito, que representa en valores dinerarios el monto por el cual se ha obligado inicialmente. Esto no modifica el contrato de origen, no lo nova. Si hablamos de la compra-venta de esta lapicera, el contrato de compra-venta se mantiene, existe, pero por la cuota que me otorgó el acreedor vendedor para que yo pudiera pagarla en sucesivas cuotas, por cada una de ellas voy a librar un pagaré o un cheque que podrá ser efectivo el vendedor al momento del vencimiento de la obligación. El contrato de compraventa existe, se mantiene, vamos a ver cómo denominamos a este contrato, que puede ser subyacente o relación jurídica fundamental, y además he librado un título de crédito. No se nova el contrato anterior y nace una obligación de carácter cambiario. En esta definición de vivante decimos que es el documento necesario. ¿Por qué necesario? Porque si no lo tenemos no lo podemos ejercer. Y para poder exhibirlo frente a nuestro deudor y entregarlo en el supuesto que nos pague, si no nos paga, iniciaremos las acciones que correspondan. Si queremos que nos pague, lo tenemos que entregar. Y la materialidad de esa declaración unilateral de voluntad que está plasmada en ese instrumento hace a su esencia. Imagínense que no es una mera manifestación de la voluntad de carácter verbal. Queda materializada a través de esa declaración unilateral de voluntad, queda materializada a través de un medio externo. ¿Cuál es? El de la firma. Firmo
ni declaración unilateral de voluntad, y entonces ahí se empiezan a conectar el derecho con los hechos, con la materialidad. Y así vamos gestando un instrumento que hace a la circulación. Continuamos. Dijimos que es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo. ¿Por qué hablamos de literalidad y por qué hablamos de autonomía? Este derecho, este instrumento será literal. ¿Qué significa literalidad? Tiene una parte activa y una pasiva. Le sirve al acreedor y le sirve al deudor. Está hablando de el derecho que tiene el acreedor de reclamar los límites de su reclamo, ¿no? Para tanto él como al deudor saber cuáles son los límites de la obligación. El deudor sabe que no tiene que pagar más de lo que dice el instrumento. El acreedor sabe reclamar más de lo que él dice. Es recíproco el límite. La literalidad hace a la existencia del vínculo bilateral, tanto de acreedor como deudor, diciendo que ninguno de ellos puede ser compelido a pagar más de lo que dice el instrumento, ni el acreedor reclamar más de lo que éste dice. Es un límite que le sirve a ambas partes. El carácter literal del instrumento, referirse, significa que hay que referirse a la materialidad del mismo. No podemos salirnos de nuestros límites. Es más, si quisiéramos referirnos a inscripciones marginales del instrumento, no lo podríamos hacer, sería de carácter extracambiario. Esto es muy importante porque no solamente hace a la seguridad entre las partes, sino a los sucesivos intervinientes, intervinientes no es la palabra, los sucesivos obligados cambiarios. Interviniente no es la palabra técnica. Por el momento sí podemos decir los que van a intervenir en la relación cambiaria, pero hay una figura que es el interviniente en la gestación o en el pago y no es técnicamente aceptable. Y después dice que es el derecho literal y autónomo. ¿Por qué se refiere la autonomía? Bueno, esta quizás sea la mayor y más significativa creación del derecho cambiario, porque dice que quien crea el instrumento lo hace de una manera única, voluntaria, nueva, original, y cada uno de los que lo recibe de esa manera. Cada vez que el instrumento se circula, cada vez que se endosa, cada vez que se entrega de un obligado cambiario a otro, ese vínculo jurídico nace nuevamente, nace nuevo. Por eso en latín se dice que es ex novo. Es autónomo porque no existe entre los obligados la posibilidad de oponerse excepciones de carácter personal. Pueden que existan, porque los vínculos obligacionales obviamente que existen, pero no serán susceptibles de oponerse en un juicio ejecutivo. Esa autonomía, que es una prescindencia, que vamos a hablar de vuelta de esto, estamos haciendo una introducción. Cada vez que hablamos de autonomía, nos estamos refiriendo a la prescindencia subjetiva de los vínculos personales. Esos vínculos existen, pero para el derecho cambiario no resultan, no son oponibles en juicio, ni resultan a los fines cambiarios no resultan perdónenme que se me fue lo que estaba hablando. Estos vínculos personales no resultan
relevantes, eso es lo que quiero decir, no son relevantes. Por supuesto que existen, por supuesto que toda obligación cambiaria responde a un fundamento determinado, no hay obligación sin causa. La causa se presume, es más, se presume siempre legítima. Pero a los fines cambiarios, ese vínculo personal de las personas que intervienen en una obligación resulta irrelevante. Esa autonomía hace que cada obligación cambiaria que nace nueva, que nace en forma originaria, que es ex nova, permita que, mediante una ficción jurídica, vuelvo a la esencia, permita entender que cada vínculo es único y que no se relaciona con los anteriores. Cada vínculo inmediato entre el librador y beneficiario, innumerables hechos, sí, inmediato, pero no podemos original con la obligación. Yo pagaré lo que a mi acreedor. Acreedor beneficiario, a su vez, la entrega acreedor. Y ahí se diferencia entre endosante y endosatario. Y este a su vez a otro. Sí. Sí, se estuvo entrecortando bastante. Nada del último minuto. Sí, exacto. Hubo un problema ahí con el audio. Bien, ahora. Ahí sí. ¿Vamos de nuevo? Bien, entonces, vuelvo sobre esto, que es muy importante que lo entiendan. Este concepto de autonomía está referido a los vínculos personales, los vínculos entre los obligados directos. Por eso les hacía un ejemplo. Imaginen ustedes que el librador de un pagaré en La Plata entrega el mismo a su acreedor, que también está en La Plata. Es librador, deudor, beneficiario, acreedor. Lo puede mantener en su casa, lo puede mantener en cartera, lo puede mantener en su casa y esperar a que venza dentro de un año o dentro de 2 meses o el plazo que hubiéramos puesto. Pero también lo puede utilizar para pagar sus propias deudas. Entonces lo va a endosar, será primero endosante a su endosatario, este a otro y así sucesivamente. Imaginen que este pagaré o un cheque que siendo común permite 2 endosos y si es de pago diferido permite 3 endosos, termine en tierra del fuego. ¿Qué vínculo tengo yo, librador de un pagaré, con una persona de tierra del fuego a quien no conozco? Ninguno. Son obligados mediatos, son obligados indirectos. Esto hace a la circulación del crédito, por eso la autonomía es una prescindencia de los vínculos personales. Por más que existan estos vínculos, no podrán ser opuestos en juicio ejecutivo. En un juicio ordinario sí podrán ser materia de discusión, de prueba. Podrá apelarse a otros instrumentos, pero en un juicio ejecutivo, en donde obligados inmediatos tienen una cantidad muy restringida de excepciones, pero frente a obligados mediatos no existe ninguna posibilidad de discutir nada de carácter personal. Esto lo otorga la ley para que el crédito funcione más rápidamente, hacia la seguridad, a la certeza y a la rapidez, simplificación de formas. Por eso
en la excelente, brillante definición de Vivante, con estos tres elementos que él dijo, es necesario para la circulación mediante la literalidad y mediante la autonomía, con tres palabras simplificó toda la cuestión. Es necesario para ejercer el derecho literal y autónomo. Bueno, todos los títulos de crédito tienen tres caracteres que les son comunes, que son literales, necesarios y autónomos. Todos los títulos de crédito. Ahora, como es un género, también reconoce especies. Este género, título de crédito, la especie de papeles de comercio, letra de cambio, cheque y pagaré. Tienen estos tres caracteres que les son propios, más otros tres, que lo vamos a ver más adelante. No los quiero abrumar con información, porque si no voy a terminar confundiéndolos. Les voy a ir dando anticipos. Todos los títulos de crédito son necesarios, literales y autónomos. Se cortó, me dicen de vuelta. Nico, ¿vos me escuchás? Se cortó recién, Ahí por lo menos no. Los créditos son necesarios porque debo... ¿Se corta? Bueno, o sea, el servidor, es mi teléfono, es la plataforma web, es ¿Se escucha? Bien, ahora sí. Repito, todos los títulos de crédito son necesarios, literales y autónomos. En la brillante, les decía, definición de Vivante, estos tres elementos quedan relacionados en una definición muy cortita, pero muy elocuente. El título es necesario porque la inmaterialidad del derecho tiene que estar plasmado en un instrumento. Entonces, la hoja de papel que representa este derecho es necesario para mostrar que soy el legitimado y soy el titular del mismo. Acá no hablamos de posesión. Si fuera posesión, bastaría el derecho real. Pero en vez de posesión, en lugar de posesión como elemento que hace a la demostración del derecho que puede ser ejercido, hablamos de titularidad o de legitimación. Entonces, ¿qué es necesario para poder ejercer el derecho? Si no lo tengo, no lo puedo ejercer. Es literal porque tengo límites en cuanto al reclamo y en cuanto al cumplimiento, que forma parte del tenor literal del documento, lo que está escrito en ese documento, no otra cosa. No puedo referirme a otros instrumentos, ni a otras personas, ni a otros derechos. Y además es autónomo porque prescinde de los vínculos de las personas. Esta prescindencia, a los fines de los juicios ejecutivos, es definitiva. Es provisoria si nos referimos a otro tipo de juicio. Si es un juicio ordinario, podría ser discutido, pero la vinculación entre personas en el derecho cambiario es irrelevante. Es irrelevante. Por supuesto que existe una causa que generó la obligación. En el caso de la venta de la lapicera, es el contrato de compraventa. Puede ser de un contrato de alquiler, puede ser de un contrato de cesión, puede ser de un montón de cosas. Pero al derecho cambiario lo que le interesa es el vínculo que se produce entre el librador, el beneficiario y los sucesivos intervinientes o obligados cambiarios. En la definición de Vivante quedó pendiente un elemento que lo introdujo Savigny 4 o 5 años después. ¿Qué es lo que decía Vivante? Reitero, es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el mencionado. Quedó como mencionado, como referido.
ese derecho al que hacía referencia el librador al momento de firmar un documento mediante una declaración de voluntad y se obliga a una persona, no sabe quién será el que le va a venir a reclamar el cumplimiento de la obligación. Muy bien. Savigny dijo, ese instrumento ¿vale por sí mismo o vale por un derecho que le acuerda un valor? Efectivamente, el instrumento por sí solo no tiene un valor, ya dijimos que es despreciable, porque es el valor material extrínseco, es un pedacito, es un rectángulo de hoja. Imagínense que yo en una hoja A4 puedo crear más o menos 3, 4, hasta 5 pagarés. Imagínense que no tiene valor ninguno, no puede ni siquiera ese tercio de hoja, no pesa. Ustedes lo ponen en una balanza hogareña que mide, que pesa harina, por ejemplo, y ponen una hoja de papel, un tercio de una hoja de papel no tiene peso. Sin embargo, cuando le incorporamos derecho a ese instrumento, lo firmamos, le ponemos la cláusula, la denominación, letra de cambio o la cláusula de la orden, y lo rodeamos de los requisitos que exige la ley, pasa a ser un instrumento que por sí solo es representativo del monto que ustedes le quieran poner. 1 millón, 2 millones. Entonces quiero decir que existe un fenómeno de incorporación del derecho al título. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Se produce el fenómeno que Savigny explicó como de incorporación del derecho que es inmaterial, que es teórico, al título que ya es material, que está corporizado, que es la hoja de papel. Entonces, ¿qué tiene más importancia? ¿El derecho o el título? Es evidente que es el título, porque sin el mismo, sin tenerlo, no puedo ejercer el derecho literario autónomo en él incorporado. Tengo que tenerlo para poder mostrarlo y entregarlo si cobro. Ese fenómeno de la incorporación del derecho en el título, estamos hablando de los años 1800, 1900, 1870 y en adelante. El crédito ha circulado, la teoría se ha perfeccionado y autores en Argentina, como Héctor Alegría, hace 20 años empezaron a hablar de la desmaterialización de los títulos de crédito. En Argentina, en España hace 25 o 30 años, el doctor Rocco, hay muchísimos autores. Pajardi, de derecho falencial, también hablaba de desmaterialización de los títulos de valores. Estamos hablando de 1930, 1935. Hace mucho tiempo que los autores han visto que ese concepto de necesidad se ha ido cambiando. Sí, ha ido el comercio en general, el crédito en general, se ha ido, se vale ahora de otros instrumentos, de otras formas que lo hace más viable. Por ejemplo, era impensado hace 30 años crear un título de crédito a través de una computadora, sencillamente porque no existía la forma de poder hacerlo. 30 años, sí, en Argentina digamos 40 años. ¿Sí? Hoy no es necesario tener un talonario de pagarés en el escritorio. Lo tenemos en la computadora, en pesos o en dólares, con o sin protesto, no es necesario ir a comprar. Todos tenemos en nuestros estudios un talonario de títulos de pagarés, porque es más fácil, los llenamos en el momento y lo entregamos. O lo hacemos firmar a nuestro deudor, a nuestro demandado, a nuestro cliente. Pero hace 40 años esto no existía. No existía tampoco la tarjeta de crédito, ni la de débito, ni la transferencia, ni las compensaciones, ni el truncamiento de cheques, ni una cantidad de supuestos
Hoy está el cheque electrónico, que nos permite librarlo y depositarlo sin que físicamente lo tengan que llevar al banco. Después lo tengo que llevar. La modernidad todavía no nos permite evitar la materialidad del instrumento, todavía no. Pero podemos adelantarle al banco que lo hemos sentido o que lo he recibido y que lo estoy depositando. Y el banco me lo puede tomar como para poder ya cubrirme descubierto. Es una no es un nuevo cheque, tampoco es una modalidad, es una forma de poder avisarle al banco de la existencia y del próximo depósito. Es un gran avance. Seguramente dentro de 10 años no estaremos hablando de cheques materiales, estaremos hablando de todo cheque por vía electrónica. Bueno, es la modernidad, es lo que viene, es lo que seguramente permitirá que la circulación de esta riqueza se haga mucho más efectiva. Ni hablar de mercado libre, de la creación de Argentina del mercado libre y mercado pago, de lo que significa hoy no tener que llevar dinero con nosotros, donde todo se paga a través de una plataforma, donde nuestro dinero, es cierto, está cautivo en la cuenta de un señor que vive en Uruguay, pero que nos permite pagar todas las obligaciones que son que yo quiera cumplir, por ejemplo, de un par de zapatos hasta 50 litros de nafta. Puedo pagar entre usuarios de la misma plataforma. Puedo hacer un plazo fijo en el mercado libre. Hoy puedo hacer un plazo fijo, cosa que era impensado hace un año. ¿Vieron cómo va cambiando todo esto de forma brutal, diría? En los últimos 20 o 30 años en el mundo ha habido cambios informáticos, todos informáticos, que nos han cambiado la vida. Esto de poder comunicarnos de esta manera, estoy hablando frente a 90, 100 personas. ¿Cuándo lo hubiéramos pensado esto? ¿Cuándo podríamos haber pensado? Hace 30 años, cuando empecé mi carrera docente, estar pensando en ese momento que podría hablarle a 100 personas con un medio tan personal como este. Bueno, el derecho cambiario tiene la misma particularidad, tiene exactamente los mismos cambios tan brutales como conducentes, ¿sí? Para que esto se haga cada vez más activo, más participativo. Cuando hablan de la desmaterialización de los títulos de crédito hace tanto tiempo, bueno, nunca pensaron que iba a llegar en el Código Civil y Comercial en el año 2015, cuando ahora tenemos en el 1815, 1816, ahora tenemos la posibilidad de crear títulos de crédito de manera inmaterial. Lo podemos hacer, esto está permitido. No serán papeles de comercio, pero son títulos de crédito, es decir, no participan de la especie, que son mucho más formales, que tienen son títulos ejecutivos en sí mismos, tienen algunas cuestiones que lo exceptúan, letra de cambio, cheque y pagaré, pero títulos de crédito los puedo crear con libertad de voluntad de ambas partes y con un sistema informático que permita a los no cartulares que ambos accedan a el título en forma virtual. ¿Y dónde va a estar registrado? Y en la CPU, en mi CPU, y en la nube, en esta famosa nube que es una entelequia de la que todos hablamos y nadie sabe qué es, que está flotando hacia arriba y que son una cantidad impensada de computadoras que trabajan al mismo tiempo, que guardan esa información a la que podemos recurrir en el caso de que sea necesario. Bueno, ese registro que por el momento lo tenemos todos en libros materiales, bueno, ya tenemos la posibilidad de transformar ese registro en una nube, en una CPU, en una máquina que nos permite guardar información donde ambos, igual que la firma digital, igual que el token, igual que todos estos cambios de la modernidad que nos permiten acceder a nuevas formas de vinculación y de comercialización. Muy bien.
Esta desmaterialización de los títulos de crédito se encuentra en el decreto 5965 del 63, en la ley de Ginebra, que es anterior todavía, porque es del año 58, es donde todos los países signatarios adoptaron el decreto de ley 5965, ya estaba prevista la desmaterialización a través del fenómeno inverso. O sea, estamos hablando de la incorporación del derecho en el título. Bueno, el mismo decreto preveía que cuando se pierde el instrumento, es robado, es hurtado, es perdido, se nos cae en una alcantarilla, vino la inundación de la ciudad de La Plata en el 2013, se nos inundó el sótano, o el mueble donde teníamos estos instrumentos y desaparecieran, se quema en un incendio, me lo roban, me lo hurtan, se produce el fenómeno inverso, porque a través de la cancelación del título de crédito, a ese instrumento que desapareció se le quita los... ¿Cuál sería el elemento que añadió? Hay una pregunta, fíjate a ver si la ves vos. Ese poder cancelatorio que le da la ley a quien ha sido desposeído, a quien se lo han hurtado, a quien se lo han robado, a quien le ha desaparecido por cualquier situación ajena a su voluntad, puede recurrir a un proceso de cancelación para dejarlo sin efecto. Entonces, ¿qué tiene más, en ese proceso de cancelación, qué tiene más importancia? ¿El título o el derecho? Y ahí cobra de nueva importancia el derecho, porque el título no lo tengo más. No puedo ejercer el derecho literal y autónomo en ley incorporado porque ese instrumento no lo tengo, lo perdí, me lo robaron, no existe más. Pasa a tener mayor importancia el derecho por el cual el juez, sí, lo explico de nuevo, por el cual el juez lo va a cancelar y va a obligar al emisor a que lo vuelva a librar para ponerlo en circulación nuevamente, o exigir directamente el pago si ya se hubiera vencido. Lo explico de nuevo. Vamos de nuevo. El fenómeno de la incorporación del derecho en el título significa que la inmaterialidad del derecho, que no lo podemos asir, no lo podemos tomar, porque es un concepto teórico, se vuelca a una hoja de papel que le sirve de soporte. Ese derecho incorporado en el título, se incorpora a la hoja de papel, hace que el título sea más importante que el derecho. Ese título me va a permitir mostrarlo para poder ejercerlo, tanto para cobrar, tanto como para ejecutarlo si no me pagan. ¿Se entiende? Esto es el fenómeno de la incorporación del derecho al título. Ahora, la desmaterialización importa el supuesto contrario. Lo vemos de dos formas. Ahora, con el nuevo código que permite la emisión de títulos en forma virtual, títulos no cartulares, ¿qué quiere decir cartular? A ver si por ahí también yo no expliqué esto. La cartulina es donde históricamente se creaba el instrumento porque justamente la cartula era la nota en la que se dejaba constancia de la deuda que tenía el deudor para con su acreedor. Las sucesivas modificaciones del lenguaje han hecho que termináramos por hablar de cartular. El cartular es el documento. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes vieron una acción, una lámina representativa de una acción, de una sociedad. Tiene un formato específico, es muy formal. Tiene que tener la denominación acción, tiene que tener la numeración,
la firma del presidente y de quien se haya designado para la creación por estatuto, ¿no? Que puede ser el presidente más un director, el presidente más el tesorero. Esa es una acción. Bueno, eso es un cartular. El cartular es el que está representando el derecho, ¿verdad? Es la materialidad. Miren, esperen un minuto, porque esto lo tienen ustedes en la página, pero les voy a mostrar. Esperen un minuto. Les voy a mostrar, para que sepan, para que vean. Aguarden un minuto. ¿Se dan cuenta por qué odio este formato? Porque es muy difícil trabajar así. Pero bueno, miren. A ver, esto es un pagaré. ¿Está bien? Esto es un pagaré. Si yo lo completo con todos los requisitos que me exige la ley, acá está todo dispuesto para poder cumplirlo, para poder llenarlo. El derecho se incorpora en el título. Este es el título. Si yo quiero cobrar, yo soy el acreedor, voy a lo de Fernando, que es mi deudor, y le digo, acá tenés el pagaré que me firmaste hace 6 meses por 10.000 pesos. ¿Me lo vas a pagar? Y me dice, te lo pago ahora. Me da los 10.000 pesos, le doy el pagaré. Tener el pagaré para él es recibo suficiente el cumplimiento de la obligación. ¿Está bien? Ahora, lo pierdo. Me lo roba Fernando. Me lo hurta. Se me quemó. Se me inundó. Voy a un juez y le digo, señor juez, yo tenía un pagaré, cumplo determinados requisitos que no voy a enumerar ahora porque no es el momento oportuno. Hago una demanda de cancelación del título de crédito y el juez le dice al deudor, señor, usted es un obligado cambiario, según Omar Berger. Tiene que pagar la suma de tantos pesos. El juicio se inicia mediante una demanda. Va a haber publicación de dictos. Todos los que se consideran con derecho a reclamar la pertenencia de ese pagaré pueden presentarse y decir, no, el pagaré es mío, no lo robé, no lo hurté y Omar Berger me lo está debiendo a mí. Se va a producir una apertura a prueba, se discutirá y el juez sacará una sentencia y dirá quién tiene razón, a quién hay que pagarle, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ahí yo voy a esto. Después estas son cuestiones que vamos a ver después cuando terminemos casi la materia. Lo que quiero explicar ahora es el fenómeno de la desmaterialización. Ahora, como no tenemos el instrumento, no tenemos el pagaré, se perdió, cobra más importancia el derecho que el título. El derecho me va a permitir presentarme en tribunales y pedirle al juez que me dé amparo suficiente mediante un procedimiento de cancelación y me haré nuevamente de otro instrumento, que me lo dará el librador, me lo dará el juez. Después vemos cómo se va a solucionar esto. Lo importante es saber que existe el fenómeno inverso al de la materialización. El de la incorporación del derecho del título, tenemos el fenómeno inverso de ahora le quedó claro a Melina Morachi. Pero sirve hacer hincapié en esto porque esto entra mejor con la repetición. Como estamos hablando de un vocabulario nuevo y una nueva forma de relacionarse que no es la habitual, el derecho contractual que viene estudiando, hay que hacer hay que insistir con estos conceptos, que no es fácil y hay que volver a explicarlo tantas veces sea necesario para que se pueda entender. Así que no duden en
en decirme que no entienden, no se hagan problemas, y además tienen ahora lo impersonal, el anonimato, como para no tener vergüenza y decir no entendí. Porque a veces en la clase se pierde, vieron que no me gusta, no tengo vergüenza. Bueno, acá lo pueden hacer porque no pasa nada. Esa definición de Levante sigue siendo muy actual, sigue teniendo la misma actualidad que cuando la hizo en el 1800 y pico. ¿Por qué? Porque la vinculación es la misma. Porque a pesar de que pueda tener hoy obligaciones no cartulares, que sean virtuales, que sean inmateriales, y que existan nada más que en registros que son informáticos, sigue hablando de una relación cambiaria en donde un deudor se obliga cambiariamente ante su deudor o ante quien resulte ser el acreedor, porque no sabe quién vendrá a tocarle la puerta a exigir el cumplimiento de la obligación. Y lo hace de una manera literal y autónoma. Sigue existiendo los mismos principios, aunque sean virtuales. Literal porque sabe que, por más que exista en un formato virtual, informático, lo que dicen las partes en ese instrumento que es virtual es límite para ambos. No puede pedirle más, tiene la tranquilidad de que no va a ser convencido a pagar más de lo que dice ese instrumento. No es relevante el vínculo obligacional personal de las partes. No importa. Si supongan que ese pagaré que se libró por la cuota del pago de esta lapicera, yo cuando me viene a tocar el timbre porque tengo que pagarle los 1.000 pesos de la lapicera, le digo, mira, Fernando, no te voy a pagar los 1.000 pesos porque la lapicera que vos me vendiste no anda la tinta, escribe mal, no me gusta, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Si fuera un contrato, si estuviéramos ejecutando el contrato, sí podría decirle, mira, acá hay vicios redimitorios, hay vicios ocultos, según sea mueble o inmueble, no es lo que yo esperaba, hay derecho de consumidor, muy de moda, que dice, no es lo que yo esperaba, dame otra lapicera, los 1.000 pesos que me estás cobrando no te los voy a pagar porque vos no me dijiste que éramos consumidores y que vos me tenés que explicar qué tasa me impusiste, si hay intereses compensatorios, punitorios y cuánto es esto para que no sea una suma excesiva, etcétera, etcétera. Bueno, eso en el derecho cambiario no se puede. Me río porque en realidad todo lo que hace el derecho consumidor ha modificado el derecho cambiario, por lo cual a veces estas cosas se pueden discutir en un juicio ejecutivo, pero eso se lo contaremos más adelante. Hoy, la generalidad indica que en el derecho procesal, en un juicio ejecutivo, estas cuestiones que hacen a la causa de la obligación o a los vínculos personales no se puede discutir. Si yo dijera, no te voy a pagar este pagaré, porque vos todavía me estás debiendo el alquiler de mi casa que te estoy alquilando, esas son cuestiones personales, vínculos personales, no se pueden esgrimir para el cumplimiento de la obligación. Cada obligación nace nueva, nace ex novo, son obligaciones originales. Entonces, no se pueden reclamar cuestiones que hacen a los vínculos, a cuestiones subjetivas. Hay una prescindencia subjetiva. ¿Es momentánea? No, es definitiva a los fines ejecutivos, es momentánea a los fines de un juicio ordinario posterior. Bueno, con esta aproximación y en cumplimiento de la bolilla número 1, que ustedes ven termina diciendo autonomía, y cuál es su definición y concepto de autonomía, vamos a la bolilla número 2, no hoy, porque ahora voy a terminar por entrar más voz. La clase que viene, el martes que viene, vamos a la bolilla número 26, que será títulos, valores cartulares, definición, después vamos a necesidad, a literalidad
ya lo vimos, porque ya se lo adelanté, y se podrá entrar en la otra bolilla que es titularidad y legitimación, con lo cual podemos ir cumpliendo el objetivo de 2 bolillas por clase. Los tiempos van a ser bastante exiguos. Ustedes nos tienen que acompañar a nosotros estudiando los temas de los libros de texto. No se queden con las clases porque no será suficiente, obviamente, porque en escasas 2 horas, que no son tales, no podemos desarrollar todos los temas y menos abarcar 2 bolillas. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Chicos, esto es así. Son 44 bolillas en 90 días. Es mucho. Yo sé que algunos están estudiando otras materias. No es excusa para no poder estudiar esta, ni para no rendir los mínimos necesarios, el estándar mínimo para poder aprobar los parciales. La cursada se aprueba con 6 puntos. Los parciales tienen cada uno sus respectivos recuperatorios. Dos parciales aplazados y sus recuperatorios aplazados pierden la cursada. Los recuperatorios no tienen más que 6 como nota, para evitar la discusión de que si tengo un 2 y un 10 me tiene que poner 10. Y como yo estoy en contra de ese postulado, hemos decidido, igual que algunos otros docentes de la facultad, los recuperatorios, si tenemos fecha estimativa del parcial, la clase que viene vamos a dar todas las fechas. Las bolillas, las fechas de los parciales, los recuperatorios, la fecha del coloquio final, etc. Los recuperatorios entonces no tendrá una nota mayor a 6. Quiere decir que parcial aplazado y recuperado, si está aprobado, va a tener como nota un 6. La nota final será, la nota final mía, de mi cursada, será el promedio de todas las notas que vayan sumando, que serán los trabajos prácticos, los parcialitos y el parcial y sus recuperatorios. Los adjuntos tendrán lo propio, la sumatoria y su promedio de todas las notas. Y luego, entre la nota del adjunto y mi nota, hacemos un promedio. Redondeamos hacia arriba. Quiere decir que si el adjunto tiene un 7 y yo tengo un 6, vamos a poner un 7. ¿Está bien? De todas maneras, para que quede claro ahora, nosotros no debatimos la nota con el alumno. Podemos dar explicaciones cuando existe un error material, porque somos humanos y a veces nos equivocamos, y en vez de un 4 corresponde un 5 porque sumamos mal, y puede pasar. Pero no debatimos, ¿está bien? Cuando hay cuestiones de criterio para calificar un parcial, es nuestro criterio y no lo debatimos con el alumno. Lo que no queremos ser es ser caprichosos, antojadizos ni capciosos. No somos capciosos. A veces nos dice bien, la pregunta es capciosa. Capcioso es el sádico que goza con el sufrimiento ajeno. Y nosotros no gozamos con el sufrimiento de ustedes. ¿Está claro? Nosotros, la bolilla que viene, van a ver la bolilla 26 y 27, la clase que viene. Nosotros somos exigentes, queremos que aprendan la materia y que sean buenos profesionales cuando se reciban. No somos amiguistas ni regalamos notas. Comprendemos los problemas de cada uno, pero no nos podemos hacer cargo de todos ellos, porque si no, tengo que hacerme cargo de 100 problemas de forma permanente. Igual que nosotros le trasladaríamos a ustedes nuestros problemas, no tendríamos clases. Así que en el ejercicio recíproco del respeto y de la consideración vamos a tener una buena cursada. Seguramente va a ser así. Les agradezco mucho la paciencia que me han tenido. No sé a quién les estoy hablando, pero son las reglas del juego. Así que nos vemos el martes que viene. Les agradezco mucho y buena semana. Saludos. Gracias.